El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la historia, de la Iglesia, historias de maestros de vida cristiana y de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 19 de enero celebramos a San Juan de Ribera, la lumbrera de todos los obispos españoles. Nació en la ciudad de Sevilla, España. Su padre era virrey de Nápoles. Creció sin el amor materno porque su madre murió cuando él era todavía un niño, pero sus familiares aprendió lo más admirable, ejemplos de santidad. En su casa se repartían grandes limosnas a los pobres y se ayudaban a muchos enfermos y muy abandonados. Una familiar suya, Teresa Enríquez, la llamaban la loca por el Santísimo Sacramento, porque buscaba las mejores uvas de la región para fabricar el vino de la Santa Misa, y escogía los mejores trigos para hacer hostias y trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía. Juan Ribera estudió en la mejor universidad que existía en ese entonces en España, la Universidad de Salamanca. Allí tuvo de profesores a muy famosos doctores como el padre Vitoria. El arzobispo de Granada escribió después: cuando don Juan de Ribera fue a Salamanca a estudiar, yo era también estudiante allí, pero un curso superior y de mayor edad que él. Y puede constar que era un estudiante santo, que no se dejó contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes. Cuando tenía pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años de edad, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes. Organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y promoviendo a las gentes contra los errores que enseñaban los enemigos de la religión católica. San Juan Ávila escribió esto: contento porque Monseñor Ribera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes, y él mismo les costea generosamente todos los gastos. El joven obispo confesaba que en la iglesia por horas y horas, como humilde párroco, cuando le podían, llevaba la comunión a los enfermos y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho, pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo. Los campesinos y los obreros decían: vayamos a oír al santo apóstol. En 2 ocasiones vendió el mobiliario de su casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre en años de gran carestía. El día en que partió a la diócesis de Badajoz para irse de obispo a otra ciudad, repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado, el inmobiliario que su familia le había regalado. Cuando lo nombraron arzobispo de la ciudad, llegó allá sin un centavo. Muchas veces en la vida le sucedió quedarse sin ningún dinero, pero repartirlo entre los pobres, pero Dios nunca le permitió que le faltara lo necesario. Su honorario como arzobispo se levantaba a las 4 de la madrugada, dedicaba 2 horas a leer la Sagrada Escritura y otros libros religiosos. Otras 2 horas se dedicaba a la celebración de la misa y a rezar los salmos. Luego, durante 2 o 3 horas, preparaba sus sermones. Desde mediodía hasta la noche atendía a las gentes. Todo lo que él quisiera hablar con él, hallaba siempre abierta la puerta de la casa arzobispal. Visitó 11 veces 290 parroquias rurales de su arzobispado hasta los sitios más alejados de los más peligrosos caminos. Allá llegaba a evangelizar, a la visita de sus fieles católicos y a administrar el sacramento de la confirmación. Después de emplear todo el día en predicar, en confirmar y en atender la gente, los párrocos notaban que en cada parroquia se quedaba hasta las altas horas de la noche estudiando libros religiosos. Desde 1969 hasta 1610 hizo 2715 visitas pastorales a las parroquias, y a los resultados de esas visitas les dejó 91 volúmenes con 91.000 páginas. Celebró 7 sínodos, reuniones con los párrocos para estudiar los modos de evangelizar con mayor éxito a las gentes.
Los decretos de cada sínodo eran poquitos y bien prácticos para que no se olvidaran o se quedaran sin cumplir. Todos estos sínodos tenían por objetivo principal obtener que los sacerdotes se hicieran más santos. Trataba a todos y a cada uno de los sacerdotes con la más exquisita cortesía y amabilidad. Cada uno de ellos podía exclamar: lo aprecio porque tuvo tiempo para mí. Cada año les hacía dedicar unos 10 días en silencio para hacer retiros espirituales. Siempre les advertía francamente los errores que debían corregir, pero las correcciones que hacían en privado y lejos de los demás. A un joven sacerdote que iba a comenzar a confesar y a dar dirección espiritual, le dijo: mira, hijo, que usted es muy mozo y su oficio es peligroso, y que es lo mismo recién ordenado de sacerdote tuvo sus peligros. Un día una joven penitente, con pretexto de que se iba a confesar, le declaró que estaba enamorada de él, y Juan rechazó valientemente aquella trampa y después logró de que aquella pobre pecadora se convirtiera. En el colegio y la universidad y ahora como obispo, lo que lo libró siempre de caer en las trampas de la impureza fue practicar mucho la mortificación y dedicar bastante tiempo a la oración y a cumplir en su vida lo que dijo Jesús: ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y mortificación. Le agradaba mucho dar clases de catecismo a los niños y él en persona les preparaba la primera comunión. La gente veía con su agrado al arzobispo sentado un taburete en la mitad del patio, rodeado con muchos niños, enseñándoles el catecismo. Les pedía, repartía dulces, monedas y otros regalitos a los que respondían mejor las preguntas del catecismo, y a los pobres les regalaba el vestido de la primera comunión. Para los jóvenes que tenían nobles ideas, puso él un colegio en su propia casa arzobispal y allí los formó con todo el esmero y muy buena disciplina del colegio de San Juan de Ribera. Un cardenal, un arzobispo, 12 obispos, numerosos religiosos y muchos líderes católicos. El rey lo nombró virrey de Valencia y allí a ser al mismo tiempo jefe religioso y jefe civil. Y la tranquilidad que en mucho tiempo no reinaba en aquella región llegó como por encanto. El personal que se ocupaba porque se administraba justicia con toda seriedad. Una vez vino alguien a decirle que un juez le estaba haciendo injusticia en un pleito. El señor arzobispo se fue donde el juez y le pidió que revisara todo el expediente y que el inocente fue absuelto. Después de que el juez contaba: un rico me había ofrecido dinero para que fallara en contra del inocente, pero vino el señor arzobispo y me convenció y me obligó a hacer justicia y logré que mi conciencia quedara en paz. La Santa Misa la celebraba con tal devoción que el acólito le decía después de la elevación podría retirarse, pues él duraba hasta 2 horas con el éxtasis allí ante Jesús sacramentado, y después de elevar la Santa Hostia, cansado de ver a la gente que era muy indiferente para la religión, le pidió al Papa que le quitara aquel cargo, pero el sumo pontífice le pareció que él era el más indicado para ese arzobispado y le rogó que hiciera el sacrificio de seguir en ese sagrado oficio. Y así, por 42 años estuvo de arzobispo de Valencia, obteniendo enormes frutos espirituales. Murió en enero de 1606. Cuando se supo la noticia de su muerte, los niños recorrían las calles cantando: el señor obispo está en la gloria, obteniendo el premio de sus victorias. Durante los funerales, en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los que estaban junto al cadáver vieron que se abrían los ojos y el rostro se le volvía sonrosado por unos momentos, como adorando al Santísimo Sacramento. El Papa Pío V lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles, hizo muchos milagros, fue beatificado en 1796 y fue declarado santo por el Papa Juan Pablo XXIII en 1960.